Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Israel ha entrado en negociaciones directas con el Líbano. Pero ¿qué es lo que está buscando Israel? Lo que siempre ha buscado, señores, que desaparezca, que se desarme la milicia proiraní terrorista de Hezbollah. Vamos a ver si lo logra. Las negociaciones, creo yo, se ha dicho que van a ser aquí en Estados Unidos la próxima semana. Pero bueno, es un gustazo ahora recibir a Ariel Golgewich, quien es director ejecutivo de educación no formal de la Organización Mundial Sionista. Vamos a hablar largo y tendido con él para que ustedes tengan una idea del personaje con el que hablo. Fue oficial durante 25 años de servicio de las unidades de fuerzas especiales del IDF, el ejército de Israel. Es graduado en historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Voy a contactarlo a Jerusalén. Y es graduado también de Relaciones Internacionales por esa misma universidad. Ariel, qué placer tenerte aquí en La Resistencia. Hola, buenas tardes, Miguel. Saludos a usted y a todos los oyentes. Ariel, primera pregunta a bote pronto. ¿Cómo ves esto de que el gobierno de Bibi Netanyahu ha anunciado entrar en una negociación directa con el Líbano? Hay que ver si el Líbano es capaz de desarmar a la milicia terrorista Hezbollah. ¿Cuál es tu análisis estando allí en Jerusalén? Bueno, primero que nada, nosotros felices de entrar en negociaciones de paz con cualquiera de aquellos con los que aún no hemos llegado a la paz. Sí, el objetivo de Israel siempre ha sido convivir en paz con todos nuestros vecinos. Estamos muy contentos de tener una paz duradera con Jordania y con Egipto, y estamos en los acuerdos de Abraham con todos los demás países con los que poco a poco estamos normalizando relaciones, y nosotros estaríamos encantados de que el Líbano también pueda unirse a esto. El motivo por el que hasta el momento no se ha podido, pues es debido a Irán. Sí, como usted lo mencionó anteriormente, Irán por los últimos 47 años ha dedicado una gran porción de su presupuesto nacional en mantener 7 ejércitos extraterritoriales. Tú lo mencionaste hace un minuto, el hecho de que Hezbollah es una milicia pro-iraní, pero yo quisiera dedicarme un minuto sobre eso, Por favor. porque estamos hablando de que un país decida armar a una organización dentro de otro país. Imaginémonos, por ejemplo, que el país de Colombia decidiera que ellos quieren armar un ejército dentro de Perú. Y Perú tendría que permitirlo porque no le queda de otra, porque resulta que el ejército colombiano en Perú es más fuerte que el mismo ejército peruano. Es mantenido por Colombia y es leal a Colombia, pero está dentro de Perú y dicta las acciones en Perú. Es algo de locos, pero eso viene ocurriendo acá en esta zona hace 47 años, que Irán decidió como decisión estratégica armar para alcanzar sus objetivos, ¿sí? De destruir Israel, crear 7 ejércitos en otros países. ¿Qué son? ¿Los puedes describir para nuestro público acá, esos 7 ejércitos? Pues en los grandes estamos hablando de Hezbollah, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, las milicias en Siria, las milicias en Irak, y por supuesto que todo lo demás que está ocurriendo en esta zona. Pero cada uno tiene su nombre, pero para no aburrirlos específicamente con ese tipo de detalles, lo que quiero, fíjense en una cosa. Yo les quisiera preguntar, ojalá tuviéramos la habilidad de poder estar en contacto con todo el público. Les hago una pregunta simple. Si pueden todos ver en sus hogares, si alguno de ustedes tiene entre todas sus pertenencias a un artículo, un objeto, algo que fue creado en Irán. Fíjense qué increíble. Increíble. Estamos hablando de un país con todos los petrodólares del mundo, pero en lugar de invertir en educación, en salud, en industria, invierten en odio, invierten en crear ejércitos extraterritoriales. Es increíble. Es decir, nosotros, el Estado de Israel, que sufre de ejército, sí, de guerra constante y de estar rodeado de enemigos, todos ustedes tienen dentro de sus celulares, sus computadoras y todos los artículos de tecnología. Israel está involucrado en casi todo lo que tienes a tu alrededor, pero les aseguro que no tienen ningún objeto hecho en Irán.
Eso es algo impresionante. Y el que más pierde de todo esto, el que más sufre de todo esto, es la población simple, la población en el sur del Líbano que está sufriendo las consecuencias de tener un ejército iraní en su terreno nacional, los palestinos en Gaza que sufren de tener un ejército iraní dirigiéndolos en Gaza, ¿sí? Los civiles en Yemen que sufren de tener un ejército iraní dirigiendo a Yemen y sobre todo los ciudadanos en Irán mismo, que son los que más sufren de las consecuencias de tener una dictadura yihadista, fundamentalista, terrorista, que les importa nada a su propia población, que lo único que les importa es llegar al paraíso, ¿sí? A las 72 vírgenes que se supone que los esperan en el paraíso por medio de la destrucción al gran Satán los Estados Unidos y al pequeño Satán Israel. Estamos de regreso en América Noticias junto a la Resistencia con Miguel Cosío. Señores, aquí sigo conversando con Ariel Golgovich, director ejecutivo de Educación No Formal de la Organización Sionista Mundial y exoficial de Fuerzas Especiales del Ejército de Israel, donde sirvió no 1 o 2 años, 25 años. Así que sabe de qué está hablando. Ariel, preguntas que te tenía era si como resultado de este conflicto, que todavía no ha acabado, hay que ver el tema de las negociaciones, íbamos a ver un nuevo panorama regional en el Medio Oriente, una recomposición de la región, si la caída como fuera del régimen de Teherán acercaría finalmente al mundo musulmán con Israel y habría una paz duradera, como tú dijiste al inicio del programa. Por lo que veo, no tienes mucha confianza en ese panorama que te he descrito, Ariel. La verdad es que sí. Es decir, pregunta si hay cambios tectónicos a nivel geopolítico en la región. Sí, Por supuesto que sí. los hay. Es Okay. decir, el ejército, el Irán, al haber creado 7 ejércitos extraterritoriales, su objetivo fue que ellos luchen y que ellos mueran, pero que nunca Irán tenga que enfrentarse. Eso todo cambió en junio del año pasado y ahora más que nunca. Primer punto. Segundo punto, Irán cometió el terrible error de dispararle a todos los demás países de la región durante esta guerra, generando que por primera vez en la historia, ¿quién se hubiera imaginado que pilotos israelíes estuvieran compartiendo inteligencia con pilotos de Arabia Saudita o de Kuwait o de Oman? Es algo impresionante, ¿sí? Israel es más cercano a los países árabes musulmanes sunitas de lo que son ellos con Irán, que es chiita, ¿sí? Eso es algo muy especial y puede llegar a generar un acercamiento muy grande entre Israel y principalmente Arabia Saudita, que es lo que esperamos que sea el próximo país que se acerque a los acuerdos de Abraham. Primer punto, sí creo que eso ha generado un gran cambio. Segundo, Israel le demostró a la región las habilidades que tenemos tanto de defensa como de ofensa en Irán, cosa que está reestableciendo la manera en que se juega la división de poder dentro de la región. Y Irán salió totalmente perdiendo en todo el aspecto de su habilidad de defenderse y en su habilidad de atacar. ¿Sí? Como ustedes vieron, Irán atacó a centros de población y solamente con misiles y drones porque no tienen ninguna habilidad, no tienen ningún tipo de fuerza naval o ningún tipo de fuerza aérea. Entonces, eso ha dejado muy bajo a Irán en el aspecto de geopolítico local. Pero esta guerra logró demostrarle al mundo entero de que Irán sí tiene la habilidad de cerrar los estrechos de Hormuz. Eso es un tema muy problemático porque fíjense qué interesante. Es verdad que hay otros sitios similares en el mundo, como el Canal de Panamá o el Canal de Suez, pero en esos dos casos se trata de un canal que es parte del terreno nacional de un país, es decir, el Canal de Panamá pertenece a Panamá. Claro, De ambos lados del canal es Panamá, igual es en Egipto. claro. Pero los estrechos de Hormuz no pertenecen a Irán, no pasan por el terreno de Irán. Es Es Oman. mar abierto que hay como 7 países diferentes que están en esa zona. Pero Irán decidió, como un sistema de piratas, de que ellos iban a prohibir el paso naval dentro del mar abierto. Eso es inaceptable. El mundo no puede permitir eso. No es un tema americano ni es un tema de Israel. El mundo no debería permitir que Irán pueda
eh, prohibir el traslado en mar abierto. Eso es inaceptable, es ilegal también. Pero bueno, ilegal de las Naciones Unidas, ustedes saben, Ya. Irán llegó a ser el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Irán, o sea, por Dios, donde las mujeres no tienen derechos, donde los homosexuales son ahorcados, donde si sales sin cubrirte la cabeza te pueden disparar. Irán, según las Naciones Unidas, tiene el derecho de ser la presidencia de los derechos humanos. Yo tengo miedo no porque no hayan habido cambios tectónicos reales en la región. Tengo miedo porque a medida de que los Estados Unidos logró demostrar su poder, Israel logró demostrar su poder, Europa y la OTAN han bajado de manera drástica. Europa es casi inexistente. Ahí en los últimos días han habido chistes de que si uno quiere ir a vivir a Francia, es mejor que aprenda a hablar árabe a que aprenda a hablar francés, porque el futuro de Francia es un país musulmán, igual España, igual Inglaterra, y por eso es que vemos a estos gobiernos haciendo todo lo posible para tratar de complacer a sus poblaciones musulmanas para poder ser reelectos, porque lo único que les importa es el plazo corto, no están viendo a largo plazo de qué es lo que está pasando en Europa. Ariel, pero ya el mundo en otra época muy lejana ya vivió esto con la avanzada musulmán y violenta del radicalismo. Y Europa, la cuna de la cultura judeocristiana y occidental, pudo cambiar eso. ¿Por qué en el siglo XXI también no se podría cambiar? ¿Es una razón política? En el fondo hay un liderazgo político débil generalizado en Europa. Hoy yo vi las declaraciones del secretario general de la OTAN, de alguna manera disculpándose con Trump. Yo lo diría así, pues sí, bueno, el papel de Europa da pena cuando Estados Unidos financia la OTAN. Eh, o sea, no hay una Yo te posibilidad. haría esa misma pregunta, pero viendo a New York como un ejemplo. Ya, que él está hablando, señores, de Zoran Mandani. Ahí está. Y solo en un sistema democrático puede surgir un tipo como ese. Y ahí lo tenemos. Pero no es solo Mandani. Yo he visto con mucha vergüenza a muchos políticos de los demócratas en Estados Unidos protegiendo al régimen iraní. Eso es algo impresionante. O sea, yo entiendo la oposición gubernamental, entiendo de que cuando no estás en la Casa Blanca y no eres parte de la administración actual, tienes que criticar cada paso que dé el presidente que está del otro lado sí, the other side of the aisle. Lo entiendo, pero hay límites. O sea, por Dios, ¿cómo pueden haber demócratas protegiendo al régimen iraní? ¿No saben lo que están diciendo? ¿No saben quién es ese régimen? Es algo que la verdad es que la política se ha polarizado tanto en los países occidentales que es casi una comedia. Si no fuera una tragedia, sería una comedia. Bueno, en el caso de Israel, por suerte, Israel desde 1948 y antes ha puesto por delante la defensa, primero de la historia, primero de lo que es ese pueblo, señores, pueblo milenario, y segundo y más importante, el tema de la defensa nacional. O sea, cabe pensar lo que pasó en 1948, en 1967, en 1973, el 7 de octubre del 2023. Es decir, permanentemente a ese país, ese pequeño país, ha estado bajo asedio con la intención de desaparecerlo. Y allí ustedes están. Si está Israel, que es un ejemplo para el mundo, ¿por qué Europa no puede hacer lo mismo? ¿Es una razón por los políticos que están electos? Yo creo que sí. Y ojo, en Israel yo estoy muy orgulloso de que tenemos dentro de nuestra población nacional más de 20% que son árabes musulmanes con los que vivimos en vecindad, en coexistencia perfecta, ¿sí? Médicos, jueces en la Corte Suprema, policías, en todas las áreas de la industria y la educación, amigos de mis hijos, sí existe la coexistencia, no es una farsa. El problema es que tenemos que poder poner a un lado el odio. Y eso es lo que los del Hamas nunca lograron entender, o los del Hezbollah no han logrado entender. Y todo viene del régimen iraní, que son los que lo único que realmente exporta Irán es petróleo y odio. Y violencia. ¿Sí? El odio conlleva la violencia, justifica la violencia. Así es. Mi querido Ariel, sé que tienes otra entrevista ahora.
Lo que te pido es que de aquí a que se acerque una vez más los minuteros del reloj de los 15 días, ya menos, que se ha dado, a ver dónde van a parar la semana que viene las negociaciones directas entre Israel y el Líbano, y después las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Así que te vuelvo a convidar aquí en este espacio. Aquí estamos a las órdenes, feliz de conversar con ustedes siempre. Saludos a todos, que Dios nos bendiga. Gracias, señores. Ahí ustedes lo escucharon, Arián Golgevich, director ejecutivo de educación no formal de la Organización Sionista Mundial.